trabajo, si la persona ha enfermado o tiene un reposo en vacaciones, las vacaciones se interrumpen y tienes que contarle otros días para que continúen sus vacaciones, porque las vacaciones no son para un reposo de salud, el reposo de salud es obligatorio. Bueno, y les voy a tocar como último punto, porque me estoy extendiendo en mi tiempo. Me dijeron que mi tiempo era inicialmente 30 minutos y luego unas conclusiones. Les voy a hablar un punto que sé que es de mucho interés para todos, que es la salud laboral. Y para concluir, si consideramos si el COVID-19, si el coronavirus puede considerarse o no una enfermedad laboral. Primero, los empleadores tienen unas obligaciones, tanto por nuestros convenios suscritos con la OIT, por ejemplo, el convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981, es el número 55, por nuestra LOPSIMAT, por el reglamento de la LOPSIMAT. Como empleadores, las empresas tienen obligaciones. Tienen que tomar todas las medidas de prevención y protección factibles para reducir al mínimo los riesgos profesionales. Y para ello, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que como obligación paralela a esta, es dar toda la información y la formación adecuada. Entonces decíamos antes, deben revisar las fichas médicas, por supuesto. Que tú mantengas a una persona mayor de 60 años realizando labores es una irresponsabilidad del empleador. Hay una responsabilidad del empleador ahí. Que tú mantengas a una persona que tengas condiciones preexistentes que lo pongan en mayor riesgo, está mal. Entonces tú tienes que tener al día las fichas médicas, pero si no las tienes al día, incluso las tienes que actualizar. Tienes que preguntarle al trabajador y así saber a qué personas puede poner en riesgo también este trabajador. Tienes que conocer perfectamente la condición médica del trabajador. Hay empresas que tienen departamento ocupacional, hay empresas que no la tienen directamente, sino que tienen centros asistenciales. Pero lo que sí tienen que tener es expedientes médicos. Tú tienes que tener un pre y post vacacional, tú tienes que tener una ficha de ingreso en donde has hecho los exámenes médicos. Pero los trabajadores además tienen que cooperar con el cumplimiento de todas estas normas. De modo que el trabajador que instruyas y le des todos los instrumentos de seguridad, tiene que, primero, cumplir con las normas y segundo, decir cuando un tercero, un compañero de trabajo, un jefe, no esté cumpliendo con las normas y que esté poniendo en riesgo a los demás. Recuerden que aquí es nuestro riesgo y el de tercero. Y que además esos riesgos los estamos llevando a casa. Los estamos llevando a casa a las personas que están cumpliendo labores por nosotros. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores? Utilizar los implementos correctamente. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Darle los implementos. ¿De qué implementos estaríamos hablando en este momento? Estaríamos hablando de tapaboca, que se habla de la obligatoriedad o no, en algunos casos de la utilidad o no, pero bueno, estos son los implementos que tendrían que utilizar. Los guantes necesarios, los baños tienen que estar equipados con jabón, con agua, jabón suficiente. Tendríamos que estar equipados también con soluciones a base de alcohol o el gel antibacterial. Tendríamos, por ejemplo, los trabajadores corren más riesgos trasladándose para el almuerzo. Si están almorzando en la empresa, en el horario en que les corresponda, tienes que tener las medidas de seguridad para los cambios necesarios de implemento. Mi opinión es que es necesario que tomen al ingreso y en un intermedio la temperatura del trabajador. Esos son implementos que, aunque sean costosos, no son costosos, pero aunque sean costosos, las empresas se tienen que hacer de ellos, tienen que hacer marcaje para guardar las distancias, tienen que diseñar el distanciamiento entre persona y persona, porque ese es el éxito de combatir esta pandemia, disculpen, de combatir esta pandemia. Tienen que hacer notificación de riesgo, tienen que elaborar la información suficiente y darla por todos los métodos posibles sobre la enfermedad y la pandemia y los medios de prevención. Deben estar atentos ante estos incumplimientos. Obviamente, para tomar todas estas medidas y estas decisiones, deben involucrarse los delegados de prevención, debe reunirse el comité, de la manera que sea, como nos estamos reuniendo nosotros, incluso es posible. Tratando de llevar la menor cantidad de personal posible a las empresas. Evitar cualquier incumplimiento
evita también las situaciones de peligro. Ahora, también deben interrumpirse el riesgo. Por ejemplo, tuviste a alguien que se te acercó sin tapaboca. ¿Tú debes interrumpir? Sí, necesariamente debes interrumpir. Puedes interrumpir y además debes llamar la atención. Cumplir con estas medidas de seguridad es la que nos va a hacer entender si esto puede ser considerada o no una enfermedad ocupacional. Ustedes van a conseguir, si buscan criterios de diferente índole. De hecho, en esta semana se estaba celebrando una convención en España por esta misma vía sobre salud y hay autores que dicen abiertamente que no es enfermedad laboral. Ahora, si ustedes se van al 70 del OXIMAT, nada más con determinar que la responsabilidad puede estar del lado del empleador, tiene que ser considerada como una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque aunque el Estado tiene responsabilidad siempre en mantener un Estado, la seguridad en la salud, es indispensable mantener la seguridad en la salud, mantener los hospitales al día y dar las condiciones, un transporte público adecuado, las condiciones generales adecuadas. También es verdad que el patrono las tiene que mantener y si el patrono incumple, entonces habría consecuencias en que desde mi opinión no hay duda que podría ser considerada una enfermedad profesional. Ahora, esto puede tener o no consecuencias. Una consecuencia puede ser que el trabajador fallezca. Otra consecuencia puede ser que no pase nada, que esté en un tiempo de reposo. Una tercera consecuencia puede ser que lleve la enfermedad a su casa y que miembros de su familia fallezcan. Entonces pudiéramos estar entrando a un campo del derecho muy interesante, que es el posible daño moral. Es difícil, es muy difícil evitar la enfermedad, porque además hay muchos estudios, hay novedades, hay una enfermedad que puede permanecer 24 horas en un material, 48 horas en otro material. Es una enfermedad exponencial y obviamente es difícil, pero tienes que hacer todo lo recomendado. Y como empresa, entonces tienes que tomar todas esas medidas. Es importante que las empresas reduzcan el número de trabajadores expuestos para reducir también la frecuencia, la posibilidad. Determinar el grupo más sensible. Verificar siempre los implementos. Es decir, no es nada más colocarlos, sino verificarlos. Ustedes saben que muchas veces ocurre que colocas un jabón y que desaparece al momento. Bueno, es obligación en este caso del empleador estar pendiente que eso exista porque no hay excusa de que se acabó el jabón, se lo llevaron, se lo acabaron. Bueno, tienes que crear las condiciones para que la gente se pueda lavar las manos y pueda realizar sus actividades. Y, por supuesto, hacer sus estudios para el distanciamiento. Deben cumplirse protocolos de limpieza, necesarios protocolos de limpieza, e instruir sobre estos protocolos. Y, si es posible, procurar el teletrabajo. El teletrabajo, que no es un material que ha sido desarrollado en las legislaciones, pero sin embargo es un instrumento que está ampliamente utilizado en estos momentos. Teletrabajo que puede ser considerado para algunos casos relación laboral y para otros casos no es relación laboral, dependiendo de las condiciones que se pacten. Ojo, aunque nuestra legislación no hable específicamente de teletrabajo, no significa que los contratos de trabajo no puedan implementar todo aquello que tenga que ver con el teletrabajo. Lo sabemos bien, el teletrabajo va a cambiar muchas historias, porque aunque tenga ventajas y desventajas, el teletrabajo está generando un nuevo paradigma. Tiene ventajas porque, bueno, uno que no tengas que usar transporte, que todo el tiempo que utilices sea el que tú programes en tu casa, que no tengas que utilizar una vestimenta especial. Esas son ventajas sin duda. Pero tiene desventajas. Por ejemplo, muchas veces el recurso lo tienes que utilizar tú, porque aunque la empresa te dé un cupo, una cantidad en internet, se cae el internet, tienes que buscar la forma de aplicarlo. Otras, las personas que no viven con muchas comodidades o que viviendo con algunas comodidades tienen muchos miembros de la familia y eso desordena totalmente tu esquema. El teletrabajo pudiera ser una ventaja para muchos, una desventaja para otros, pero sabemos que el teletrabajo llega porque
nuestra historia ha cambiado mucho. O va a cambiar a partir de ahora somos diferentes. Fíjense que ya se usa el término de una nueva normalidad. Una nueva normalidad cuando nosotros decimos, bueno, lo normal es lo normal, pero ya no, esto cambió. Entonces tendremos que adaptarnos a nuevos conceptos. Y el teletrabajo va a producir también cambios importantes. En este momento, muchas empresas están determinando situaciones que de aquí a muchos meses van a ser diferentes. Nosotros no sabemos cuándo vence esto, ojalá sea pronto, pero si no vencemos esta pandemia en corto tiempo, va a haber muchos cambios necesarios. Obviamente esta materia da para mucho material. Sé que me quedo corta con la información, sin embargo he cumplido un tiempo excediéndome de 10 minutos incluso del tiempo que me había dado los organizadores del programa, pero vamos a tratar entonces de recopilarlas al ciclo siguiente de preguntas y respuestas. Espero haber cumplido con, por lo menos, sé que no todas, pero sí la mayoría de las expectativas. Espero que les haya sido de utilidad. Los escucho ahora a ustedes. Profesora, yo tengo aquí justamente, he ido recogiendo algunas de las inquietudes que han propuesto los participantes. Inicialmente, pregunta Mariali Colmenares, pero en caso de que un trabajador de alto riesgo se niegue a dejar de asistir al puesto de trabajo en una empresa que no ha parado la labor por ser de alimentos, ¿cuál sería la solución? Quizás levantar un acta donde el trabajador es quien insiste en asistir al puesto de trabajo reconociendo que asume el riesgo. Hay otras más, no sé si quieren, las voy diciendo, estoy respondiendo, se las digo todas. No, yo prefiero ir respondiendo una a una hasta que el tiempo nos dé. Perfecto. En esa pregunta interesantísima de Mariali Colmenares, que es una abogada brillante, la respuesta es no dejarlo trabajar, no es levantar el acta nada más. El acta hay que levantarlo, pero no hay que dejarlo trabajar porque esa persona se puede morir y además puede ocasionar otras enfermedades. Entonces se le prohíbe la entrada, la vigilancia no le permite la entrada. Ok, perfecto. Tenemos entonces otra por acá. Dice, el tema es que el trabajador, pregunta Wendy Angarita, el tema es que el trabajador tendrá que probar que se contagió en el puesto de trabajo en el trayecto del traslado desde y hacia el trabajo. O sea, eso me imagino con relación a lo que justo decía al final de... Sí. También excelente pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces las enfermedades ocupacionales o aquellas que se agravan con relación al trabajo, se dan como consecuencia de irresponsabilidades del trabajador, responsabilidad del trabajador fuera de sus ambientes de trabajo. Y eso sí puede ocurrir. Eso también puede ocurrir. Sin duda, lo que dijo Wendy es así. Tendría el trabajador que probar que el contagio vino de la fuente de trabajo. Sin embargo, ¿sabes qué me parece? Que esta prueba no es tan difícil. Porque si tú has tenido una persona contagiada, normalmente tienes la fuente, de dónde vino. Es decir, probablemente si fue en el trabajo hay otras personas contagiadas. Y si no fue en el trabajo, entonces en su ambiente, en el hogar o en su colectividad o sus vecinos, hay otra persona contagiada. Listo. Ok, perfecto. Tenemos Ronald Angola que pregunta, tomando esto último que nos indica, dicha notificación de finalización de la relación de trabajo, eventualmente podría notificarse a través de medios digitales, entiéndase vía correo electrónico. Sí, incluso, querido alumno, Angola, incluso yo he recomendado que se haga por correo electrónico en este momento. Incluso empresas que han preferido hacer la notificación en contra de lo que es realmente el procedimiento legal, que es esperar que cese la suspensión, la han hecho sí, y la recomendación es que la ratifiquen una vez que ya pueda la persona entrevistarse, pero que no pongan en riesgo ni al personal de recursos humanos, ni al propio trabajador o ex trabajador. Ok, tenemos a... Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Ah, sí. Buenas. Adelante. ¿Sí? Sami, ¿me oyen? Sí, ¿quién me habla? Gracias, buenas. Sí, Sami Hamdan. Lo que pasa es que no puedo activar la cámara, no sé por qué.
No, Mire, no lo que importa, Sammy, quería, ya bueno, estaba te imagino. escuchando, sí, tuve interrupciones por el tema de la energía eléctrica, pero estaba escuchando la media última hora de la presentación y tengo un aspecto, ¿no? Fíjate que nosotros en cuanto al patrono, ¿no? Cuando Sí, el tema de la enfermedad profesional, producto de la ocupación, sí, cuando el patrono le exige a sus trabajadores que se presenten a sus puestos de trabajo y no toma las medidas necesarias, pues mira, yo estaba por ahí revisando la ley, hay un artículo que es el artículo 103 de la Ley Penal del Ambiente que establece el delito de generación de epidemia y tiene que ver con enfermedades. El sí, COVID-19 es una enfermedad patógena. Entonces, allí hay una responsabilidad sumamente fuerte para la persona natural o jurídica que ocasionare una epidemia dentro de su puesto de trabajo, porque dentro de la empresa, y tiene una penalidad a título claro. de aporte, ¿no? Tiene una penalidad bastante fuerte, tiene una penalidad de 6 meses a 10 años. Claro. Entonces es importante manejar Seguramente, este punto importante. claro, Sí. ahí debería manejarse tanto la intencionalidad como la culpa, ¿no? Ambas cosas. Muy bueno el aporte de Sami, totalmente de acuerdo, que, bueno, imagínense, yo creo que a veces puede ser hasta por falta de creencia o por ignorancia. La gente expone a los demás. No sé si a Sí. ustedes les ha pasado, pero la situación es delicada cuando tienes que tratar de llamar a la conciencia a una persona en el supermercado, a una persona que no quiere guardar la distancia de 2 metros. Entonces, claro, muchas veces a lo mejor esas personas no tienen intención de dañarte, pero son irresponsables en el trato por no seguir las recomendaciones necesarias. Y en una empresa es más grave. Fíjense que recientemente con una empresa hasta ocurrieron amenazas porque hubo varios enfermos detectados en una empresa nacional importante. Ok, profesora, fíjese, tenemos otra pregunta de Belkis Parra, Sí. que nos dice, ¿qué ocurre con los trabajadores de la construcción que tienen una convención colectiva? Bueno, pasa lo mismo que dije con las otras convenciones colectivas. El trato no es diferente. El trato es idéntico. No sé si se refieren a un contenido especial, pero los acuerdos que se hacen como efecto de la prestación de un servicio es por la prestación de un servicio. Si no hay prestación del servicio, entonces los beneficios también quedan en suspenso, idéntico a lo demás. Ojo, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que muchas veces hay pactos en las convenciones colectivas que aunque no te encuentre trabajando, entonces percibe algunos beneficios. Pero tenemos que recordar que esta situación da para una interpretación legal amplia y muy interesante y que tiene que ser inteligente. ¿Por qué? Porque sí es verdad que los trabajadores tienen plenos derechos y que hay que tratar de protegerlos desde todo punto de vista, pero hay que preservar la fuente de trabajo. Entonces es imposible que alguien te pague lo que no tiene, lo que no está produciendo, porque tú ofreces un pago en tiempos de producción en pensamiento de producción y aun cuando no estás produciendo, pero tu estructura está funcionando, pero aquí no estamos funcionando porque no queremos, aquí no estamos funcionando porque no es posible. Muy bien. Tenemos una Listo. pregunta de Osvaldo Tobar que nos dice, ¿la figura del permiso no remunerado es válido como figura para justificar la suspensión del sueldo o de la suspensión de la relación laboral? No, se interrumpió ¿es válido el permiso no remunerado? Sí, ya, voy de nuevo. La figura del permiso no remunerado es válido como No te figura. oigo. Ok. Ajá. Ajá. Ahora me escuchan, ¿sí? No, la pregunta está en... Bueno, no te escucho. Profesora, la pregunta está en el chat. No sé si la puede Voy a buscarla. ver de Sí, la estoy Osvaldo. tratando. Ok, chat. Ok.
Pero es que hay muchísimas preguntas, encontrarla es... La figura del permiso no remunerado es válido como figura para justificar la suspensión del sueldo o la suspensión de la relación laboral. Fíjate, en cuanto a esa pregunta, es que ¿para qué vas a usar la figura de un permiso remunerado si no es verdad que le estás dando el permiso? Y si la suspensión tiene exactamente el mismo efecto, que es no pagar. Ojo, la suspensión laboral no elimina la antigüedad de la relación laboral. Entonces el permiso no remunerado es un permiso falso. ¿Quién está dando el permiso? No, no es que te estoy dando un permiso, es que no puedo trabajar. Entonces no vería válido utilizar una figura distinta a la que legalmente corresponde. Ok, ¿me escucha ahora aquí, profesora? Sí, te escucho Ok, bien. fíjese, Sergio Acevedo pregunta, ¿la figura de la suspensión no podría generar una desmejora de las condiciones del trabajador? ¿Y el tema de las vacaciones no podría ser interpretado como un despido indirecto? Fíjate, en cuanto a la desmejora, tendríamos que considerar que estás cambiando las condiciones de trabajo por pudiendo mantenerlas. Si tú las puedes mantener y las estás cambiando, hay desmejora, pero si no, no hay desmejora porque es una interpretación jurídica. Es decir, para que haya desmejora, tienen que cumplirse unas condiciones. Y con lo de las vacaciones, yo no diría que es despido indirecto, yo lo que diría es que es una mala utilización de una figura legal que muchas veces no es por viveza, sino por ignorancia, y que el derecho que tiene el trabajador no es a solicitar el despido indirecto, que no creo que sería de todas maneras el interés principal, sino que se las paguen nuevamente. Ok, muy bien. Ahora tenemos a Kevin Leal que nos pregunta, en los casos de que la empresa modifique su actividad principal, ¿puede el trabajador negarse a realizar la nueva actividad amparado de que ésta es diferente a cuando inicialmente fue contratado? Sí, puede tener razones para no hacerla, por ejemplo, si sus capacidades son distintas, si sus capacidades no son las necesarias, incluso si tú cambias estructuralmente el objeto de una, de una actividad, sí tendrías derecho a pedir incluso que se calcule como despido injustificado. Bien, Anaís Muñoz pregunta, la mayoría de los trabajadores tienen hijos. ¿Cómo actúa la empresa frente al momento de hacer la lista de los trabajos que asistirán? De los trabajadores que asistirán, bueno, sí. El tema está en que tú puedas hacer el equilibrio con las personas que actúan con absoluta conciencia. La mayoría tienen hijos, hay algunos que tienen menos hijos que otros. Depende también de la fuerza de trabajo. Hay una fuerza masculina mayor que la fuerza femenina. Entonces tú puedes hasta evaluar si después de dar el asesoramiento adecuado, de darle los lineamientos, si estas personas están en capacidad de proteger a sus hijos. Pero es verdad, tú pudieras, eso que dice ella es muy interesante, porque tú puedes hacer una lista incluso de cuántas personas pones en menor riesgo o cuáles son los que pondrían en menos riesgo a sus familiares. Por eso yo decía que el expediente no es propio nada más, sino no es nada más de la salud, sino de los familiares. Esa es exactamente la razón. Bien, ahora Y voy los con... niños, por supuesto, entiendo que es una de las dudas que tiene, no pueden estar solos en casa. Perfecto. Ok, perfecto. Kimberly Bellis pregunta, ¿qué podría hacer un empleado si está obligado a asistir a sus labores, pero no cuenta con ninguna de las recomendaciones que usted indicó anteriormente? Por ejemplo, el patrono no le suministra instrumentos de protección, no le tramitan Puede medios, no asistir. no le transmiten medios o Mira, recursos necesarios para el transporte, no realizan una limpieza óptima del lugar, etcétera. Kimberly, también persona muy querida. Kimberly, puedes negarte a prestar la relación de trabajo, puedes no asistir a tu puesto de trabajo y eso no puede ser causal de despido. No te pueden obligar porque tu salud es más importante y el empleador no puede cargarte con costos. Los costos, si tú vas a realizar una actividad profesional, tienen que ir a cargo del empleador. Es decir, no puede ser para ti más oneroso el realizar la actividad.
puedes negarte abiertamente. Ok, tengo una acá que es un poco larga, profesora, la voy a leer, la realiza John Iker Oropesa. Dice, conozco un caso en el que la empresa decidió no pagar salarios y se Ajá. niega la petición de sus trabajadores de cargar la nómina en el sistema Patria. ¿Cómo pueden? Perdón, vuelve a leer, disculpa, pero no te Ok, vuelvo de nuevo. Si no se escucha bien, capté, se interrumpió. ok, si no se Ah, escucha, por favor, alguien que pueda tener audio me pueda apoyar, por si acaso se va el audio. Conozco un caso en el que la empresa decidió no pagar salarios y niega la petición de sus trabajadores en cargar la nómina en el sistema Patria. ¿Cómo puede reaccionar los trabajadores frente a las empresas que se niegan a ofrecer un pago y también se niegan a registrarlo en el sistema Patria? no, en este caso las empresas están equivocadas, sin embargo, te cuento algo interesante, John Iker, que es que la plataforma, y eso está verificado con varias personas, acepta que te inscribas tú, no importa que no se inscriba la empresa. Es decir, que tú digas que esa es tu fuente de trabajo y te dan el pago. Pero la empresa está equivocada porque no tiene que ver con un tema político, tiene que ver con un tema de necesidad. La empresa no está obligada a dar el pago, pero entonces sí está obligada a hacerle al trabajador el camino más accesible para que acceda al dinero que ofrece el Estado, que sabemos que no es mucho, pero bueno, que es un derecho. Sin embargo, te lo doy como recomendación práctica, que el trabajador se inscriba solito, no pasa nada, le van a dar el pago. Bien, aquí tengo otra pregunta, aunque no sé si usted ya abordó esta respuesta en la exposición. Dice, ¿es legal que la empresa alegue a un trabajador 100% activo que no pagará bonificaciones por la merma económica que presenta la misma porque ha decaído su producción por el COVID? Fíjate, yo te digo, si es salarial, no hay ninguna justificación. Si es una bonificación que tiene que ver por ejemplo, con adquisición de bienes, sí tiene justificación la empresa, no nada más por la relación económica, sino porque las demás empresas no están funcionando. Por ejemplo, tú les das a los trabajadores en el mes de mayo 3 chemises, de chemises. ¿Quién te las va a hacer en este momento? La empresa asesor. Entonces, hay muchas razones por las que las empresas pueden no cumplir. Y una razón importante es la económica, porque los trabajadores tienen que tener conciencia de no puede haber recesión en la fuente de trabajo, hay que tratar de proteger la fuente de trabajo. Entonces, en muchas ocasiones tú dices, bueno, un bono de producción. Bueno, un bono de producción se gana si produce. Y si produces, entonces no hay problema porque hay ganancia. Pero si no produces, entonces no te ganas el bono de producción. El tema está en otros aspectos con bonificaciones de ese tipo. Te estoy diciendo, por ejemplo, te doy otro, que va a venir pronto, dotación de útiles escolares para los muchachos. Bueno, si no se reinician las actividades escolares, uno no vas a tener, perdón, no se reinician las actividades en general, no tienes ni siquiera cómo adquirirlos, no tienes proveedores. La situación no del país, del mundo es distinta. Y la gente tiene que entender, todo el mundo, trabajador y empresa, tienen que colocarse en una nueva posición. Aquí no estamos tratando ni siquiera con leyes ordinarias, porque las leyes ordinarias pueden ser protectoras o no, pero la situación es diferente. Es diferente y tiene condiciones diferentes. Bien, profesor, aquí está una pregunta que me salté anteriormente. Dice, ¿cuál es la diferencia entre teletrabajo y el home office? No, tú puedes darle el nombre que quieras. El teletrabajo o el trabajo en casa, como lo quieras llamar, es realizar actividades en sede distinta, bajo tus comodidades, en sede distinta a las sedes oficiales de una empresa, con tu tiempo, con el uso de tus recursos propios o utilizados por la empresa. La diferencia no está en el nombre que se le dé, la diferencia está en el pacto que hagas, que por ejemplo, yo como abogada le presto servicios profesionales a una empresa y eso no puede ser considerado como una relación de dependencia. No soy trabajadora de esa empresa como dependiente de esa empresa y esa empresa no me tiene que pagar prestaciones. Yo lo puedo hacer desde mi casa, sin problema.
O una empresa le paga honorarios a alguien para que realice una actividad determinada en el horario que pueda y como pueda, con flexibilidades. Y a lo mejor no hay relación de subordinación. El tema está en que ahora la tendencia es que estás en tu casa y que hay una relación de dependencia. Aquí está la diferencia fundamental. Y esta relación de dependencia sí genera otras cosas, porque, por ejemplo, los que ya están más organizados en teletrabajo, países europeos, por ejemplo, e incluso Colombia es más avanzada en cuestiones de teletrabajo. Te colocan dispositivos para saber cuándo te conectas en tu fuente de trabajo y pueden ver paralelamente lo que estás trabajando. Entonces, bueno, es diferente que no se confundan por los títulos. Bien, tengo una pregunta un poco larga también, pero voy a intentar que, ojalá que se entienda completamente. En una empresa que se encuentra laborando al 100% y donde un trabajador haga de forma escrita la solicitud del disfrute de sus vacaciones, aun sabiendo que se mantendrá en casa con las limitaciones de la cuarentena, es más, otra situación, un trabajador que ya estaba disfrutando de vacaciones y el Ejecutivo Nacional declara el estado de emergencia. Se interrumpen automáticamente las vacaciones, debe en consecuencia incorporarse a su puesto de trabajo. No. Uno, si se declaró la emergencia y estaba de vacaciones, las vacaciones se interrumpen, pero no se tiene que reincorporar inmediatamente al puesto de trabajo porque las actividades están suspendidas. Si es de las empresas que las actividades están realizándose, se pudiera reportar y continuar sus vacaciones en otro momento. Pero también es una elección del trabajador. Fíjate que dice que un trabajador lo solicitó. Yo conozco casos de trabajadores que prefieren que les den las vacaciones ahora porque económicamente es mejor. Como empresa, ellos correrán el riesgo de si las pagan nuevamente o no, si se las reclaman o no, porque a lo mejor el pacto es de caballero. Y el pacto de caballero es: yo quiero las vacaciones, a mí me resulta económicamente mejor y yo te las doy, no tengo problema. Entonces firman, pero vamos a estar claros que si tú vas a un tribunal el día de mañana y dices: mira, yo estuve de vacaciones en la época de la pandemia, no estuviste de vacaciones. Esas no son vacaciones. No, mira, aquí está firmado, no importa, porque el derecho del trabajador es irrenunciable. Entonces, lo que te quiero decir es que hay pactos de caballeros. Yo conozco gente que pidió las vacaciones y que esa no las va a reclamar nunca porque de verdad hay pactos de caballeros. Pero esa es la respuesta. Bien, Para ambas cosas. tenemos ahora Ronald Angola nuevamente pregunta, otra duda. En el caso de que los profesionales de la salud, quienes pese a que cumplan con las medidas de seguridad, siempre van a estar expuestos a altos niveles de contagio, ¿cómo quedarían estos frente a sus empleadores en el caso de aquellos que son empleados de centros de salud? Sí, tú sabes que ellos son los que más están en el tapete del tema de si la enfermedad es profesional o no es profesional. Y ellos son objeto de reflexiones especiales en este momento por la OIT porque ellos están obligados a trabajar y son los que tienen aún cuidándose los mayores factores de riesgo. Yo sí pienso que cada caso hay que analizarlo individualmente. Por ejemplo, puede que el médico no haya cumplido con las normas de seguridad, pero lo más probable es que no les hayan dado todos los implementos necesarios. Escuchaba esta mañana, Angola, en un canal español, que los médicos, no fue esta mañana, fue ayer, estaban protestando porque decían que aunque en cada noticia decían que todos los insumos que se están trayendo es para la protección de los médicos, que los médicos están protegidos, ellos desmienten esa información. Y entonces incluso vi en el Consejo de Ministros de ayer que una de las profesionales de la salud que le tocó hablar sobre este tema no podía ni hablar, lloraba cuando decía la lista de los médicos que habían muerto consecuencia del COVID-19. Yo te aseguro que en la mayoría de los casos hay incumplimiento de la protección que ellos requieren. Perfecto, nos quedan dos preguntas más, profe. Bien, Sami nos dice, las vacaciones iniciadas por un funcionario público antes del estado de alarma, los días antes de ellos se cuentan y desde el decreto de alarma se interrumpen las vacaciones solo parcialmente respecto a los días posteriores al decreto. Es correcto, se trata igual que una enfermedad. De hecho, esto se relaciona como una prevención de enfermedad colectiva. En el caso de la enfermedad, eso es lo que ocurre, se interrumpe y se continúa cuando se puede. Y claro, con los funcionarios públicos la historia puede ser diferente porque, bueno, no sé qué dirán sus jefes.
Muy bien, finalmente, Fedra Alejandra nos dice, si la empresa no está registrada en el sistema Patria, pero el trabajador sí se registró de igual manera, recibirá la ayuda del gobierno. En cuanto a los pagos de las liquidaciones pendientes y por la situación que se vive en el mundo, no se podrá pagar al trabajador esta liquidación. ¿Qué se le debe indicar al trabajador? No, las liquidaciones, yo te voy a decir, las empresas están obligadas a tener un resguardo de los derechos del trabajador a la finalización de la relación laboral. Y aunque es verdad que el sistema contable no es muy práctico, porque te dice que tienes que guardar la antigüedad de los 15 días, que haces trimestralmente, las empresas responsablemente ahora lo hacen haciendo un comparativo por tu antigüedad. Entonces, sería una excusa muy, muy realmente deplorable de parte de una empresa decir que no le puede pagar la liquidación a un trabajador. Y te reitero que conozco por lo menos 4 casos directamente en los que trabajadores que las empresas no están inscritas han cobrado. Bien, acaban de hacer una nueva pregunta, Isabel Pestana, y bueno, creo que con esta pregunta podemos ir cerrando. De todas formas, si hay alguna otra, usted dirá si de pronto quiere continuar y bueno, vamos con la pregunta. Isabel plantea, ¿es posible pactar con los trabajadores una reducción del salario mientras dure la contingencia en empresas que se encuentran prestando servicios pero la producción no está al 100%? Sí, yo me imagino que están dando el servicio al 100%. El nivel no da, creo que es posible. Creo que en este momento es posible. Ahora, si el trabajo lo están realizando parcialmente, es legalmente posible. Aquello solo si lo pagan, pero es difícil que es compatible, porque estás trabajando. Y las empresas que están trabajando en este momento y que pueden trabajar son aquellas que siguen produciendo, y no me refiero a las grandes empresas, por supuesto, porque esas pueden tener grandes limitaciones, pero si tú ves un supermercado no va a acordar con un trabajador reducir un salario cuando el supermercado sigue vendiendo. Pues. Hay que tener cuidado con eso, con el concepto de salario, porque si estás prestando el servicio, estás obligado a pagar. Bien, ¿me escuchan acá? Tenemos un comentario de Nelson Guzmán. Dice, bueno, que desde su punto de vista, las políticas para emplear o aplicar el home office deben tener o estar sustentadas en condiciones básicas fundamentales, donde los bienes y servicios estén a total disposición y no es el caso de Venezuela. La incidencia de la falta de condiciones con respecto al marco legal de la relación laboral es la que me parece inaplicable. Las circunstancias económicas y políticas de la sociedad actual, en cuarentena, en el caso venezolano, es excepcional. Ronald Angola también menciona que esto lo deja a título informativo, que en Chile se está permitido a los trabajadores a negarse a trabajar si consideran que cumplir su jornada de trabajo implica un riesgo a su vida. Bueno, los comentarios, no sé, profesores, si quiere de pronto suscribir lo que acaban de decir los participantes o tener algún comentario al respecto. Sí, solo un comentario en cuanto al teletrabajo. Si te das cuenta, cuando haces un análisis y conversas con varias personas que están realizando el trabajo desde casa, hay gente que no lo prefiere y que está usando recursos propios incluso para ello, y hay gente que lo prefiere. ¿Qué es lo que pasa? En este momento no se trata de si estás buscando una forma de vulnerar los derechos de alguien, sino más bien de que esta persona no pierda el derecho al salario y pueda seguir realizando una actividad. Yo he conversado con representantes empresariales que no necesitan trabajar en este momento. O sea, no se está produciendo nada adicional, pero les asignan algunos trabajos a las personas en sus casas para que además de que se sientan activas, se sientan útiles,
se sientan miembros de la organización. Entonces también a veces no es un aprovechamiento, sino más bien una forma de que nos integremos juntos. Sepamos que estamos juntos en esto, pues. Perfecto. Bueno, de verdad que ha sido Bueno, placentero. Estimábamos que esto durara 45 minutos, sin embargo, la cantidad de preguntas y obviamente su excepcional participación y exposición ha sido, creo que, muy nutritiva. No sé si hay alguna otra persona que quedó con la duda, igual lo indica por el chat. Me gustaría que de pronto dejaran sus comentarios de qué les pareció la presentación de la profesora. También es importante para nosotros que puedan hacer un capture de pantalla de la actividad y la puedan subir a sus redes para que nosotros podamos repostearlo. Y, y pues nada, básicamente agradecerles a cada una de las personas que estuvieron presentes, hubo personas que se conectaban y desconectaban, lo que, bueno, probablemente me dice que habían algún tipo de fallas de conexión. De verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta actividad. Durante este mes, específicamente hasta el 20 de mayo, vamos a estar realizando una serie de webinars de la mano de profesores de gran altura, como lo es Nahuel Naime, que nos acompañó el día de hoy. Y así que están totalmente invitados. Mañana vamos a iniciar con la nueva ronda, digamos, vamos a empezar a proponer el siguiente webinar, estamos esperando que este finalizara. Por aquí dicen que, bueno, muchas gracias a Alex Solution, a los organizadores, la profesora, puede ir leyendo los comentarios en el chat, profesora. Y bueno, claro. nada, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, incluso si desean de alguna forma formar parte de nuestros facilitadores en estos tiempos de pandemia, estaremos agradecidos. Pues nada, agradecerles también a los miembros de la Junta Directiva, a los socios fundadores de la organización, a nuestros pasantes y a cada uno de los que forman parte del equipo del Grupo Lex Solution. Profesora, de verdad, muchísimas gracias, agradecida de que nos haya aclarado la duda. Si por algún momento a ustedes se les surge alguna duda, si realmente quieren aclarar un punto, incluso una situación puntual que esté ocurriendo en su empresa o su sitio de trabajo, en el caso de ser empleado, por favor nos puede escribir al correo y nosotros muy amablemente le haremos llegar esas dudas a la profesora y de pronto que nos oriente un poco, o la iremos publicando en nuestras redes sociales para que cada una de las personas puedan también tener la respuesta. Entonces, nada, sin más preámbulo, no sé si algunos quieren o pueden colocar su cámara para hacer una foto grupal y con eso damos por terminada esta sesión. Si pueden ir colocando sus cámaras y tomaré una foto y bueno, muchísimas gracias a todos. Ya vamos a ir poniendo acá. Bueno, profesora, aquí está recibiendo muchos halagos. Vaya leyendo el chat. Entonces, ya voy a tomar la foto. Bueno, gracias a todos, mucha gente querida en ese grupo. Sí, de verdad estamos sumamente complacidos de que tanta gente se haya postulado. De verdad, muchísimas gracias. Acabo de tomar la foto. Permítanme un minuto para tomar la siguiente. Bien, entonces, bueno, nada, sin más preámbulo, agradecida. Gracias a todos. Buenas noches. Que pasen muy buenas noches, que haya sido realmente una experiencia fructífera para cada uno de ustedes y nos vemos en los siguientes webinars. Así será.